Vamos a entrar ahora con David Hume. Vamos a hablar de él y algo para que lo recuerden a él es que él es el precursor de la ilustración escéptica. Es decir, él es un escéptico en cuanto al conocimiento. Y obviamente que también es un escéptico en cuanto a la existencia de Dios. Él nació en Escocia en 1711, muere en 1776. Fue el ideólogo de la burguesía comercial en Inglaterra y estuvo plenamente identificado con la revolución industrial que comenzaba a despuntar y a progresar en Inglaterra. Ahora, el hecho de que sea una persona que no cree en Dios no está en contra de la sociedad, sino busca o él cree o está convencido que la sociedad se dirige hacia el bien común. Él cree que la sociedad en su conjunto puede llegar a estar bien. Esa es una característica de esta época. Bueno, ahí en vez de la reforma debe decir la filosofía de la época moderna. Estamos hablando ya del siglo XVIII. Esa es una característica de los filósofos, de los estudiosos de la época moderna, en donde parten del uso de la razón y creen que la sociedad puede llegar a un bien común. Creen que están en una época en la que el conocimiento le va a permitir al ser humano estar mejor, tener mejores condiciones de vida. Piensen un poquito en la historia universal. Yo sé que en la secundaria llevamos historia, en la prepa llevamos historia, pero piensen un poco, ¿qué es o qué evento viene a cambiar ese optimismo del ser humano, ese optimismo de todo va a estar bien? Hay un evento que afecta a nivel mundial y cambia la perspectiva del mundo. Hay un evento que desmorona todo ese pensamiento de que estamos dirigiéndonos hacia el bien común. Estamos en una etapa donde estamos descubriendo que el hombre es capaz, por medio del conocimiento, por medio de la ciencia, ir erradicando cosas que nos están afectando. Pero hay algo que entra en la historia y echa abajo todo eso. ¿Qué creen que sea, hermanos? Un evento mundial, un evento en donde el hombre se ve vulnerable, en donde el hombre contra el hombre, lejos de ayudarse, se está haciendo mal. Y estoy hablando de la Primera Guerra Mundial. Y lo que viene todavía a acabar más con ese optimismo es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el hombre está avanzando hacia el bien común. Vamos por buen camino. No necesitamos de nadie más que de nosotros mismos para poder vivir en una sociedad donde lo que prevalece es el bien. Ese es el pensamiento moderno. Empiezan a surgir, acabé de leer un libro que se llama, trata sobre los grandes descubridores de microbios. Estoy tratando de recordar el título, pero es la historia de el origen, cómo descubrieron los microbios y cómo a través del uso del microscopio descubrieron ciertos microbios y ciertas curas. Así que se empiezan a curarles. El autor habla, hay una enfermedad innombrable, la enfermedad del pecado,
de la concupiscencia, la sífilis. Ahora la sífilis es curable, pero en aquel tiempo era una enfermedad mortal y que no había cura alguna. Así que se descubre alguien que se dedica a estudiar eso, descubre un antídoto para la sífilis. Así que está en una era en donde se piensa, Luis Pasteur dice, vamos hacia un buen camino, vamos al camino en el que podemos erradicar más y más enfermedades. Es la era del optimismo, es la era en donde ya no hay un pensamiento teocéntrico, sino hay un pensamiento antropocéntrico. Ya no es la era de que todo gira alrededor de Dios. Eso quedó atrás. Estamos en la era que todo gira alrededor ¿de quién? Del hombre. Surge, alguien lo mencionó, el humanismo. Entonces ahora todo tiene que girar alrededor del hombre. No necesita el hombre a Dios para poder estar bien. No necesita el hombre a Dios para poder llegar a ese bien común que está planteando David Hume. Estaba convencido entonces que la sociedad se erigía hacia el bien común. Todos los conocimientos humanos tienen su base en la experiencia. Es lo que decía él. El conocimiento descansa enteramente en la sensación. Es lo mismo, es la corriente empirista, pero lo lleva al grado de que solamente dice que el conocimiento descansa enteramente en la sensación. Hume cree que el hombre es un repertorio de impresiones incesantemente renovada, colección de actos perceptivos que se suceden sin interrupción, agrupación de puros accidentes. Él dice, no hay yo sustancial. Recuerden que la palabra sustancia se refiere al ser. No hay yo sustancial. El pensamiento de David Hume conduce irremediablemente al escepticismo metafísico. El pensamiento de David Hume conduce a eso. Él dice que conocer un objeto significa tener ciertas sensaciones o impresiones. Las ideas son representaciones mentales. Todo lo que podemos comprobar, dice, todo lo que no podemos comprobar ni verificar, no podemos decir que existe. Así que él dice, está aquí en la mente, tenemos ideas, son representaciones mentales. En 1757, él escribió un libro que se llama Una historia natural de la religión. Él no niega que existe la religión. Él ve que la religión es parte de la sociedad de su tiempo, no lo niega, pero analiza la religión como una forma de pensar que evoluciona con la historia humana. Así que él ve que la religión va evolucionando. Conforme va pasando la historia humana, también va evolucionando la forma de pensar respecto a la religión. David Hume expresa que los testimonios contrarios a las leyes naturales son menos creíbles que las propias leyes naturales. Y que entonces uno es llevado a dudar de los testigos de milagros. O sea, él habla de que ahí están las leyes naturales. Testimonios de algo contra las leyes naturales es difícil concebir. Él es escéptico. Y hay muchos, yo no sé si conozcamos a muchos escépticos
pero que no creen. Voy a entrar a un terreno un poquito difícil, pero ¿qué tanto escepticismo puede haber de algunos teólogos en el hecho de no creer en algunas cosas que la Biblia enseña? Hay algunos, ya lo mencioné, que creen que la Biblia tiene mitos. Eso es una forma de escepticismo. Pero el escepticismo por parte de David Hume, él parte solamente de lo que ve, él parte solamente de lo que observa y él parte solamente de su experiencia. Él evita hacer ataques a la iglesia anglicana, no hace ningún ataque directo a la iglesia anglicana, pero es escéptico respecto de toda forma de religión. Así que podemos decir que él es una persona irreligiosa, no está en una religión, y por lo tanto es una persona atea, no cree en la existencia de Dios. Ese es el pensamiento de David Hume. Entonces, él habla de que todo lo que tenemos son ideas que parten de nuestra mente. Quédense con eso, no hay yo sustancial. Es contrario a lo que piensa René Descartes. Pienso y porque pienso entonces existo. Él dice, no hay un yo sustancial. David Hume, los que saben, los que conocen, él tiene un pensamiento muy difícil a veces de entender. Leyeron algo ahí de él en el libro de Salvador de Lutri, pero básicamente él niega el yo sustancial. Básicamente también él niega la existencia de Dios y es un escéptico de todo tipo de religión. Cuando él iba a morir, el médico le detectó una enfermedad terminal. Él invita a sus amigos y se despide de ellos. Me recuerda mucho la historia de Sócrates, que Sócrates toma tranquilamente la cicuta y todavía le da algunas recomendaciones a uno de sus amigos, recomendaciones superfluas, triviales, como dando a entender, no pasa nada, voy a morir, pero no pasa nada. David Hume invita a sus amigos y les hace una comida, porque él sabe que va a morir. Es una actitud, y es como la actitud del faraón. ¿Recuerdan el faraón cuando llega Moisés y Moisés le dice, vengo en el nombre de Jehová? ¿Y quién es Jehová? No lo conozco. Después lo conoció, ¿no? Y la Biblia nos enseña que a través del faraón y a través del pueblo egipcio, él mostró su poder, mostró su gloria. Y es más, en el Nuevo Testamento nos hace ver que quien endureció el corazón del faraón fue Dios. Entonces, ¿quién es él? Mucha arrogancia, mucha soberbia por parte del faraón. Es increíble cómo muchos hombres escépticos, ateos, aún en el mismo umbral de la muerte, se mantienen en esa posición. No me imagino cuál va a ser la reacción de ellos después, cuando lleguen a ver que realmente estaban equivocados. Si alguien que es ateo me escucha decir esto, me va a decir que el equivocado soy yo. Pero volvemos a lo mismo, yo no estoy partiendo de mis presuposiciones, yo estoy partiendo de lo que la Biblia enseña. Esa es la diferencia. Y volvemos a caer en lo mismo.
Bueno, ¿y qué garantía puede decir el ateo? ¿Qué garantía tienes de que la Biblia dice la verdad? Entonces caemos en el terreno de la fe. Yo creo que Dios preservó las Escrituras hasta este tiempo. Vamos con otro. Entonces ahí está David Hume, escéptico. Él habla de una evolución de la religión, pero no cree en Dios. Vamos con el siguiente. Immanuel Kant. Por una parte, vemos con René Descartes el racionalismo. Y con otra parte, con David Hume y John Locke, vemos el empirismo. René Descartes dice que el conocimiento se adquiere a través de la razón. Los empiristas, con John Locke y David Hume, que es los que hemos visto, dicen que el conocimiento se desprende de la experiencia. El racionalismo tiene que usar la razón para conocer. El empirismo dice, tenemos que tener la experiencia. El empirismo enseña que en nuestra mente no hay absolutamente nada. Y que en la medida en que por medio de la experiencia, vamos ejerciendo la experiencia, vamos a llegar al conocimiento. Immanuel Kant lo que hace es buscar el equilibrio entre el racionalismo y el empirismo. Así que él junta esto, va a juntar tanto la razón como la experiencia para poder llegar al conocimiento. Así que, viéndolo desde esta perspectiva, y quiero hacer una aplicación a la teología. Hay teólogos que solamente, en realidad, pueden partir mucho de su razonamiento. Entonces, al poner en primer lugar el razonamiento, pueden llegar a cierto conocimiento teológico. Karl Barth enseña que la palabra llega a ser palabra cuando uno se encuentra con ella. Es decir, fíjense el pensamiento de Karl Barth. La palabra no es palabra cuando no se encuentra uno con ella. O sea, la palabra se vuelve palabra cuando uno tiene encuentro con ella. Y yo digo que la palabra siempre es palabra, aunque no tengamos un encuentro con la palabra. La palabra siempre va a existir. Pero ellos llegan a esas conclusiones por el gran uso de la razón. Bullman, por el gran uso de la razón, quita muchas partes de la Biblia que no son lógicos al razonamiento. Por ejemplo, la Biblia habla mucho acerca de la expulsión de los demonios. Y Bullman llega a argumentar que eso no es posible. Era un mito, era una creencia. Así que llegan a poner en labios de Jesús esas cosas. Porque era la creencia popular. Suena interesante, ¿no? Y lo que suena interesante hay que tener mucho cuidado, hermanos. Porque llega a nuestra mente, a nuestra razón.
El filtro, también el filtro tiene que ser la revelación, la palabra de Dios. Pero por otro lado, tenemos una teología, podríamos llamar una teología popular, una teología que se va formando a partir de la experiencia. La teología del el movimiento carismático, ¿no? Que parte entonces de la experiencia. Por una parte, hay cosas acá que son ciertas. Por otra parte, hay cosas acá que pueden ser ciertas. Y puede llegar a alguien y tratar de equilibrar esta situación. A lo largo de la historia del cristianismo, como que hay un péndulo. Y hay un péndulo que de repente se inclina hacia la razón, una teología racionalista, pero de repente hacia la experiencia. Y tenemos que tratar de guardar un equilibrio entre ambas situaciones. Eso es lo que hace Immanuel Kant. Immanuel Kant nació en la Prusia Oriental. Fue educado en la más rigurosa tradición pietista. Immanuel o Emanuel. Ustedes lo pueden encontrar, es lo mismo. Immanuel Kant. Sabater lo escribe Immanuel Kant. Creo que Salvador de Lutri le pone Immanuel Kant. Ustedes pueden buscar, ponen Immanuel Kant y sale también. O ponen Immanuel Kant y sale. ¿Sí? Entonces, Immanuel o Immanuel Kant, ¿sí?, fue educado en la más rigurosa tradición pietista. ¿Entendemos el término, el pietismo? ¿Saben qué es el pietismo? El pietismo es un movimiento que trata no solamente de tener un conocimiento de la Biblia, sino también una experiencia. Entonces, el pietismo trata de tener una relación muy personal con Dios, no una relación fría, sino una relación cálida. El pietismo le da mucha importancia a la devoción, a la comunión, la oración, el ayuno. Eso es el pietismo. ¿Por qué surge el pietismo? Porque puede llegar un momento en que se cae mucho en una cuestión meramente intelectual. Y entonces se tienden a buscar es que esto no es suficiente. Verdaderamente tenemos que experimentar a Dios. Y aquí sí es muy pertinente decir que tenemos que tener mucho cuidado de no caer en la cuestión de la academia, de no cultivar solamente nuestra mente, hay que cultivar también el corazón. Por eso estoy empezando yo con los devocionales. No es una cuestión de mero conocimiento, sino también de apoyarnos en la palabra de Dios. Orar es importante, la oración. No es por el hecho de que está uno aquí, como estamos estudiando, pues no tengo tiempo para mi devocional. Tenemos que orar, tenemos que mantener esa comunión con Dios. Inclusive dentro de la misma clase hay espacios de devocional, de devoción o espacios de reflexión espiritual bíblica, porque eso es parte de nosotros. Así que no, aunque es pensamiento filosófico y estamos viendo el pensamiento de ciertos filósofos, nuestra base sigue siendo la Biblia. Eso es muy, muy importante. Era de la tradición pietista. Immanuel Kant, aparte de estudios de filosofía y física, se interesó por la teología. Entonces vemos que tenía una formación teológica, ¿sí? Consideraba la religión, esto es importante,
Immanuel Kant consideraba la religión como un complemento de la moral, en la cual se podría creer o no. Él opinaba que sobre Dios, el alma humana, su mortalidad y otras cuestiones trascendentales, no era posible enunciar algo seguro. Ahí como que ya, ahí estamos viendo más que al teólogo, al filósofo. ¿Sí? Todas estas cuestiones no era posible enunciar algo seguro. O sea, él partía de su pensamiento filosófico y decía, no es seguro decir esto. Ahora, nosotros afirmamos y aseguramos que Dios es el creador de los cielos y la tierra, ¿sí o no? Sí, pero hay unos que no lo ven así, lo ven como una teoría, la teoría del creacionismo. Y cuando hablamos de teoría, estamos hablando de algo que no ha sido comprobado. Es una teoría. Así que en el mundo de la academia existen dos teorías: la teoría del creacionismo y la teoría de la evolución. Bueno, yo no creo ni una ni otra. Y yo afirmo y yo estoy seguro que Dios creó los cielos y la tierra. ¿De dónde parto? De la palabra de Dios. En cambio, Immanuel Kant dice, no es posible decir eso con seguridad. ¿Por qué? Porque Immanuel Kant plantea que no tiene las pruebas para afirmarlo y tampoco tiene las pruebas para negarlo. Con este pensamiento, esto es lo que va a dar origen al agnosticismo, a un pensamiento agnóstico. Aunque quiero recalcar que él sí tenía esa creencia en Dios, pero su pensamiento filosófico no le ayudaba para argumentar que él existía. Entonces, este siempre fue su punto de vista científico. Este fue su punto de vista científico. La filosofía, según Kant, tiene como objeto la reflexión sobre el quehacer humano y en especial sobre la ciencia. Kant decía también que la filosofía obedece a un doble interés, un interés teórico y un interés práctico. Pero Kant prefiere el interés práctico, pues solo el filósofo práctico, según él, es el verdadero filósofo. Entonces, dentro de la filosofía de Kant, 3 preguntas. La primera pregunta, ¿qué puedo yo saber? ¿Qué puedo yo saber? La respuesta está en la metafísica. La segunda pregunta, ¿qué debo hacer? ¿En dónde encontramos las respuestas o lo que debemos hacer, hermanos, según lo que hemos visto? ¿Qué es lo que nos indica lo que es bueno y es malo? La ética, la moral. Entonces, ¿qué debo hacer? La respuesta nos lo va a dar la moral. ¿Qué puedo esperar? A diferencia de David Hume, que no creía en la religión, Kant dice, ¿qué puedo esperar? La respuesta la encuentro en la religión. Y por último, ¿qué es el hombre? La respuesta está en la antropología. Ahora, con lo que viene a continuación, yo estoy de acuerdo con Kant. Según Kant, mediante la razón pura, no podemos ascender al conocimiento trascendental de Dios. Y estoy de acuerdo. O sea, con la razón pura no podemos. ¿Qué es lo que Descartes
quería de alguna manera probar la existencia de Dios, pero dice Kant, mediante la razón pura no podemos ascender al conocimiento trascendental de Dios. Para poder conocer a Dios, entonces nosotros necesitamos la revelación. Así que entonces de Kant, del pensamiento de Kant, se desprende la creencia de que la existencia de Dios no puede ser demostrada, pero tampoco se puede demostrar su inexistencia. Regresémonos un poco. Tomás de Aquino, él sí cree que es posible demostrar la existencia de Dios a través del uso de la razón. Immanuel Kant dice que no es posible demostrar su existencia, pero tampoco es posible demostrar su inexistencia. Esto no quiere decir que Kant no creyera en Dios. Esto quiere decir que Kant no podía demostrar la existencia de Dios. Ahora, tenemos que entender esto, hermanos. ¿Cómo podemos demostrar la existencia de esto? En realidad no necesitamos demostrar la existencia de esto, porque lo estamos ¿qué? Ese es el problema. Dios es un ser ¿qué? Invisible. Entonces, ¿cómo puedo mostrar la existencia de algo que no se ve? Pero Kant sí cree en la existencia de Dios, pero ya está en el terreno de la fe. Kant afirma el valor supremo de la Escritura sobre la tradición. Él dice que la fe pura, para permanecer inmutable, es decir, para que no haya algún cambio y para que permanezca universal, difícilmente puede cuidarse lo bastante mediante la tradición, y sí, en cambio, mediante la sola Escritura. 1724, 1804, ya es la época de la postreforma protestante. Y recuerden que en la época de la reforma lo que atacó mucho, ¿qué fue? La tradición. Y entendemos por tradición los dogmas que la Iglesia Católica pone por encima de ¿qué? De las Escrituras. Un ejemplo de tradición, un ejemplo de dogma, es por ejemplo la cuestión de la Mariolatría, cómo la Virgen María ha ido ascendiendo hasta que ahora se reconoce como inmaculada, sin pecado. Entonces él dice que por encima de la tradición tiene que estar la Escritura. Y esta es una premisa también de la Reforma protestante. Así que básicamente, para concluir con Immanuel Kant, para Immanuel Kant el conocimiento es la mezcla entre lo que dan los sentidos, la experiencia, y lo que da a nuestra estructura cognoscitiva, la razón. Es una mezcla. Él trata de conciliar el racionalismo con el empirismo. A diferencia de David Hume, no niega la existencia de Dios. Lo único que dice es que no puede probarla racionalmente. Por último, vamos a hablar de Hegel. Bueno, ahí está nada más lo de Immanuel Kant. La existencia de Dios no puede ser demostrada, ni tampoco su inexistencia. Dice el capítulo 1 de Romanos, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Immanuel Kant, él dice, racionalmente no puedo demostrar la existencia de Dios, es lo que dice él, ni tampoco su inexistencia. Esta frase es lo que usan los agnósticos, esto es lo que usan. Immanuel Kant llega a esa conclusión. Immanuel Kant sí creía en Dios,
pero le causaba un gran conflicto su filosofía para poder demostrar la existencia de Dios. Pero dice la Biblia, versículo 19, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. ¿Cómo? La pregunta es, ¿cómo Dios hizo evidente eso? Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienes excusa. Y podemos ver la creación. Se impresionó mucho Neil Armstrong cuando viajó a la luna y veía la Tierra. Entonces el ser humano se impresiona ante el macrocosmos y ante el microcosmos. Es increíble cómo funciona nuestro cuerpo, cómo dentro de nuestro cuerpo hay anticuerpos para mantenernos sanos. Es increíble cómo vamos creciendo, cómo dentro del vientre de la madre puede uno estar respirando y se va gestando una vida durante 9 meses. O sea, la vida es extraordinaria. Y está diciendo aquí el autor, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. 21. Pues, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que hicieron vanos en sus ¿qué? Razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por qué fue entenebrecido su corazón? Por sus razonamientos. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Pero vemos entonces que a través de la creación del mundo es lo que nosotros llamamos revelación general, o los teólogos llaman revelación general. Pero hay una revelación especial. Estamos hablando de Cristo Jesús, la revelación especial. Así que para un agnóstico esto está bien, pero para Pablo, la demostración de la existencia de Dios es la creación. Y si queremos usar un argumento filosófico, podemos decir que esta creación tiene que tener un creador. Y la Biblia empieza así, en el principio. Bien, vamos con el último entonces, con George Wilhelm Friedrich Hegel. O sea, Jorge Guillermo Federico Hegel. ¿No? Hegel nació en Alemania. Él siempre se confesó, vamos a la historia. En Alemania, ¿qué surge? ¿Qué religión de Estado? En Alemania. Pregunta de historia. En Inglaterra es el anglicanismo. En Alemania, el luteranismo. Lutero, Martín Lutero, alemán. Entonces ahí surge la iglesia luterana. Hegel es luterano. Hegel se confiesa luterano. Él se consideró luterano de por vida. Hegel dice que toda la filosofía tiene como objeto a Dios, y por ello la filosofía viene a ser una especie de teología. Ahí está, entonces, dice que según Hegel la filosofía tiene como objeto a Dios, y por ello la filosofía viene a ser una especie de teología. Educado en el luteranismo, Hegel considera que el cristianismo, aquel que sitúa la realidad de Dios en la integridad del Espíritu, halla en la Reforma su auténtica realización. Entonces él cree que el cristianismo halla en la Reforma su auténtica realización. Recordemos que la Reforma es una liberación
del control por parte de la Iglesia Católica Romana. Haya su auténtica realización en la Reforma. Ahora, Hegel es a la vez un crítico de la teología protestante. Surge algo muy especial. Viene la época de la Reforma, la teología de la Reforma va subiendo y después viene un declive. Desde el punto de vista moral hay un declive. Entonces Hegel es un crítico de la teología protestante que caminaba a la deriva después de la Reforma. Hegel denunciaba la teología transmutada en pura y simple filología, es decir, en puras palabras. Él estaba en contra de eso, denunciaba esa teología que nada más era pura filología. Hegel entonces denunciaba la teología transmutada en pura y simple filología. Hegel fue el primero en utilizar positivamente una metáfora que luego gozará de mucho predicamento. Hegel habla de la muerte de Dios. Vamos a hablar también de Nietzsche. Friedrich Nietzsche también habla de que Dios ha muerto. Pero ahora, es muy diferente. Lo que está diciendo aquí Hegel se está refiriendo, cuando Hegel habla de la muerte de Dios, cuando Hegel dice Dios ha muerto, él lo hace en el contexto de la pasión y resurrección de Jesús. Hegel ve a Jesús como Dios. Y cuando él muere, Hegel se atreve a decir, Dios ha muerto. O habla de la muerte de Dios. Ahora, él lo plantea desde una perspectiva filosófica. Porque nosotros sabemos, y aquí entramos en esta cuestión, ¿Dios murió? Y es un debate y dicen unos, no, Dios no murió. ¿Quién murió? ¿Quién fue? Jesús. Y entonces algunos entran en explicaciones más escabrosas y dicen, cuando Jesús murió, Dios salió de él, o el Espíritu de Dios salió de él, y nada más murió el hombre. Están tratando de encontrar respuestas a lo que no tiene. ¿Cómo explicar eso? Entonces algunos enseñan, bueno, cuando está Cristo Jesús en la cruz, se desprende eso. Dios no muere porque Dios no puede morir. Ahora, Hegel habla la muerte de Dios. El problema es que si hablamos de un Dios que muere, ¿por qué la Biblia habla de que Dios es inmortal? Y Dios no muere. O sea, Dios es un ser que eterno. Esto es lo que plantea Hegel, y habla sobre la muerte de Dios. Por eso es una metáfora que luego gozará de mucho predicamento. ¿Dios murió? Ahora, él estaba meditando todo esto sobre la pasión y resurrección de Jesús. Hacemos una lectura de la Biblia y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces alguien que apele solamente a la razón puede pensar muy claramente, bueno, aquí está el Hijo y aquí está Dios. Porque él no se puede clamar a sí mismo, tiene que clamar a su Padre. Ahora, lo que sí veo yo en la Biblia, y sí bien es cierto, no aparece el término Trinidad, pero siempre mucho en las cartas pastorales vemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y también vemos que Pablo usa en algunas ocasiones Espíritu Santo, Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo. Así que ahí entra la cuestión de la confianza en Dios. Y ahí entra lo que yo digo. Yo voy a entender muchas cosas, tal vez ahora no, pero después sí. Pero no me angustia ni me preocupa, porque como dijera Pablo, finalmente sé en quién he creído. Hegel, para evitar el surgimiento de herejías a partir del estudio de las Escrituras, dice que es preciso, la teología razonante. El conocimiento racional, objeto de la filosofía, que es lo que hay de común en el conocimiento de todos los hombres.
Hegel se da cuenta que la teología negativa, sabemos que Dios es, pero no que es, se lleva a un extremo imposible a fuerza de resaltar lo incognoscible de Dios, con lo que termina por traicionar lo que pretende salvaguardar. La plena realidad libre y trascendente de Dios, para perderse en reflexiones antropológicas que suponen ocultación y finalmente la negación de Dios. Así que Hegel habla de la teología razonante y habla de que tenemos que utilizar la razón para hacer la teología. Bien, esto lo vamos a ver, esta frase la vamos a ver después con Federico Nietzsche, y vamos a ver con él la cuestión del superhombre de Federico Nietzsche. Vamos a ver el concepto de que Dios ha muerto, pero él no cree en Dios, y voy a explicar bien a qué se refiere eso, porque una pregunta de examen es eso: ¿a qué se refiere Nietzsche con Dios ha muerto? ¿A qué se refiere Hegel con que la muerte de Dios? Son dos cosas diferentes. Bien, hermanos, hemos terminado ya el tercer día. Realmente espero que sí estén ustedes aprendiendo, conociendo pensamientos diferentes, y al final yo quiero hacer una reflexión sobre nuestra fe, nuestras creencias, y que nada ni nadie puede movernos, porque estamos en tierra firme, estamos en tierra segura, y podemos decir como el apóstol Pablo, no como Martin Heidegger, que dice que el ser es para la muerte. Nosotros podemos decir que para uno el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que yo espero realmente que estemos cumpliendo con el objetivo. Estamos viendo el pensamiento filosófico, la influencia en la teología, la cuestión de la razón, la cuestión de la fe, y ya estamos con estos pensadores modernos y cómo a partir de un mismo objetivo pueden llegar a caminos diferentes. A partir del estudio de la filosofía, unos se convierten en escépticos y otros siguen manteniendo su fe. Así que yo conozco a cristianos que han estudiado filosofía y que usan la filosofía para compartir su fe. Vamos a terminar con una oración y así concluimos esta hora. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias. Reconocemos delante de tu presencia que puede haber muchas interrogantes y que a lo mejor no puede haber una respuesta satisfactoria para nuestra mente. Pero Señor, confiamos plenamente en ti, confiamos plenamente en tu existencia, porque a través de tu revelación tú nos has mostrado quién eres y lo que quieres para nosotros. Gracias te doy por la vida de mis hermanos. Te suplico que nos ayudes, que podamos siempre estar firmes en tu palabra, y que cuando alguien demande una explicación de nuestra fe, con prontitud podamos responder, con prontitud podamos exponer el Evangelio. Gracias por todo, Señor. Ayúdanos, guárdanos de todo mal y permítenos que el día de mañana podamos estar nuevamente reunidos aquí, reflexionando y aprendiendo más sobre estos pensadores, pero principalmente sobre tu palabra. Alabado sea, Señor, en Cristo Jesús. Amén.